Bien, ¿me escuchan todos? ¿Sí me oyen o no me están oyendo? Por favor, confírmeme si me escuchan. Sí, profe. Bien, entonces nuevamente buenas tardes a todos y todas que no haya saludado antes. Ah, y continuamos con nuestro trabajo acerca de el método de fracciones parciales. Hoy vamos a tratar de discutir la generalización de este proceso hacia ejemplos más complejos o por lo menos más extensos de funciones racionales. Entonces, digamos que la complejidad o el grado de complejidad de este tipo de integrales o de este tipo de fracciones se centra en gran medida en el grado del denominador. Entre más grande sea ese grado, pues más fuerte, más complejo puede ser el proceso de factorización y más factores van a aparecer. Y entonces la idea es discutir cuáles son las posibles circunstancias que se pueden presentar en esos casos donde el grado del denominador sea mayor al de los ejemplos que hemos presentado hasta ahora. Todos los ejemplos que hemos visto hasta ahora han sido de grado 2, es decir, que el denominador es un polinomio cuadrático. Y a grandes rasgos, cuando uno tiene este tipo de polinomios cuadráticos, pues digamos que el número de casos es bastante reducido. O no se puede factorizar, que digamos que es como el caso en el cual fracciones parciales aquí no entraría a cumplir ningún papel, porque pues si yo no puedo factorizar el denominador, pues no puedo generar fracciones parciales. Digamos que ese es como un hecho fundamental en esta teoría. O el otro caso es que se pueda factorizar en factores lineales, todos distintos. Y en ese caso nosotros tenemos unos criterios para determinar la descomposición en fracciones. O el otro caso es que se factorice, pero en factores lineales repetidos, es decir, que sean dos veces, cuando hablábamos de polinomios de grado 2, dos veces el mismo factor, que es el caso fundamentalmente de los trinomios cuadrados perfectos. Como les mencionaba hace un rato, cuando aumenta el grado del denominador, aumenta el tipo de casos e incluso se pueden presentar combinaciones de los casos que hemos discutido hasta ahora. Y entonces la idea, que es la que voy a estar tratando de ilustrar con los ejemplos, es que a la hora de analizar la descomposición en fracciones parciales, nosotros debemos, de acuerdo a el caso o los casos que estén involucrados en la factorización, seguir las pautas que nosotros habíamos mirado para los ejemplos anteriores. Déjenme tratar de ilustrar esta idea con este ejemplo, con este y con otros ejemplos que vendrán adelante. Y entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, esta integral, la integral de x al cuadrado menos 4x más 16 sobre x al cubo menos 4x al cuadrado menos x más 4,
Lo primero que debemos tener en cuenta es algo que yo ya había mencionado, y es que este método de fracciones parciales solo aplica cuando el grado del numerador es más pequeño que el grado del denominador. Si no es así, este proceso va a llevar a ciertas inconsistencias y no va a funcionar. Entonces, en este ejemplo, nosotros vemos que se cumple esa condición. Nosotros vemos que el grado del numerador es 2 y el grado del denominador es 3. Y entonces, lo primero que debemos hacer, teniendo en cuenta que aquí podemos aplicar el método de fracciones parciales, es pues lo que siempre hemos venido haciendo de primero, que es factorizar el denominador. Y entonces cuando yo factorizo ese denominador, por la técnica que sea, y como siempre les digo, la parte de la factorización pues corre por cuenta suya, el clarificar o el revisar esas técnicas de factorización. En este ejemplo, esa factorización produce estos factores. Aquí nosotros podemos revisar, digamos que varias técnicas para la factorización. Este responde, por ejemplo, al caso de factor común por agrupación y luego se puede hacer diferencia de cuadrados. No olviden que aquí hay que factorizar totalmente, es decir, no pueden quedar polinomios factorizables dentro de la factorización. Si se pueden seguir factorizando, se factorizan. Y entonces al hacer esa factorización hasta el final, primero por factor común por agrupación y luego por diferencia de cuadrados, se producen estos tres factores. O la otra opción, que pues a mí me parece que es un recurso muy útil cuando uno no ve qué otra cosa hacer, es el que se conoce como la división sintética, que es un proceso de ir como descomponiendo pedacito a pedacito el polinomio a partir de un algoritmo de división. Ustedes pueden revisar esa teoría o esos procesos o esos nombres en libros de álgebra escolar y en otro tipo de textos. Lo importante es que aquí hay que generar la factorización de este polinomio. En muchos ejemplos ya le muestran a uno la integral con el denominador factorizado. Si ya viene factorizado, pues uno se ahorra este proceso. Pero siempre esto tiene que empezar a trabajar con la factorización del denominador sin importar el grado del denominador con el que estemos trabajando. Sea de grado 2, sea de grado 3, sea de grado 10, hay que factorizar el denominador. Y entonces, en este ejemplo, esa factorización genera tres factores lineales diferentes. Todos estos factores de acá son diferentes. X menos 1, X más 1 y X menos 4. Y entonces cuando nosotros tenemos factores lineales diferentes, sea cual sea la cantidad de esos factores, siempre la descomposición en fracciones parciales sigue la idea de que hay un factor, perdón, una fracción por cada factor. Es decir, hay una fracción con x menos 1, hay otra fracción con x más 1 y hay otra fracción con x menos 4. Y siempre encima de esos factores debe aparecer un símbolo constante o un coeficiente. En este caso, como son tres fracciones parciales, pues son tres coeficientes, que nosotros llamamos alfabéticamente A, B y C. Y entonces esa es la estructura de la descomposición en fracciones parciales. Entonces, siempre, si yo por ejemplo tengo un polinomio de grado 5 y salen 5 factores lineales diferentes, pues van a ser 5 fracciones con denominador cada uno de los factores y arriba van a considerarse ciertos coeficientes. Digamos que esa idea es bastante clara teniendo en cuenta lo que nosotros mostrábamos para los casos en clases anteriores. Y entonces la pregunta vuelve a ser nuevamente, ¿quién es A? ¿Quién es B? ¿Y quién es C?
porque con esos coeficientes ya calculados, pues ya tendríamos completa toda la descomposición. Y de aquí para abajo, la estructura del proceso es exactamente la misma de siempre. O sea, aquí no hay ningún cambio con respecto a lo que uno debe hacer. Y si ustedes recuerdan bien, lo que uno debía hacer era poner todo esto en una sola fracción, de tal forma que el denominador que quede en esa fracción sea la factorización del denominador original. Es decir, aquí tienen que aparecer todos los factores de este denominador que ya habíamos factorizado. Y aquí la pauta para construir esa fracción sigue siendo la misma de siempre. Voy a completar arriba lo que le falta abajo para ser igual al denominador al que necesitamos llegar. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero convertir estas tres fracciones en una sola, pues lo que hago es decir, yo veo este factor x menos 1 y digo, bueno, ¿qué le falta a este denominador para ser igual a todo el denominador que necesitamos? Y como lo que le falta es x más 1 y x menos 4, pues arriba le multiplico por x más 1 y por x menos 4. Y entonces me queda a por x más 1 por x menos 4. Lo mismo hago en el caso de este factor. Aquí lo que faltaría sería x menos 1 por x menos 4. Entonces se lo multiplico arriba. Y para este de acá, lo que le falta es x menos 1 por x más 1. Entonces multiplico arriba por x menos 1 por x más 1. Y entonces ahí tengo esa fracción única que conglomera las tres fracciones parciales. Y a partir de ahí continuamos con el proceso. ¿Sí le ven la lógica al proceso? ¿Sí me entienden la idea? Sí, señor. ¿Clarito para todos? Sí, señor. Sí, señor. Bien. Entonces, dense cuenta que aquí prácticamente lo que estoy haciendo es repetir las ideas que habíamos mostrado para los casos anteriores. O sea, aquí funciona, aquí se generaliza de una manera bastante obvia, pensaría yo. Lo que pasa es que aquí aparece un detalle muy particular y es el siguiente. Cuando yo continúo, que recuerden que continuar es coger el numerador de acá e igualarlo con este, pues nosotros tenemos que desarrollar la expresión que aparece en el numerador. Y pues naturalmente, como aquí ya son de a tres multiplicaciones, pues primero necesitamos simplificar o desarrollar dos de ellas. Entonces, pues primero multiplicamos lo que son los factores. X más 1 por x menos 4, x menos 1 por x menos 4, x menos 1 por x más 1. Y luego debería multiplicar cada coeficiente por cada uno de estos. Es decir, aquí quedaría a por x al cuadrado, menos 3a por x, menos 4a. Aquí debería quedar bx al cuadrado, menos 5b por x, más 4b. Y aquí, pues como quedó x al cuadrado menos 1, pues sería c por x al cuadrado menos c. Y entonces aquí, a la hora de hacer la agrupación, nosotros debemos considerar que ahora hay tres grupos. Antes solo había dos, los que van con X y los que van solitos. Ahora habría un grupo adicional, porque como ahora aparece X al cuadrado, pues tenemos que agrupar lo que está junto a X al cuadrado. Y entonces, y aquí me salto un paso que uno considera que se puede saltar, pues teniendo en cuenta cómo es, teniendo en cuenta pues cómo es la idea de esa agrupación, pues entonces lo que va con x al cuadrado va a ser esta a, va a ser esta b y va a ser esta c cuando uno haga el desarrollo. Entonces queda a más b más c por x al cuadrado. Lo que va a acompañar a la x
en este ejemplo, pues va a ser este A multiplicado por menos 3 y acá lo va a acompañar esta B multiplicado por menos 5. Entonces, por eso queda menos 3A menos 5B por X. Y lo que queda sin X al cuadrado y sin X, lo que queda solito, pues va a ser el menos 4 multiplicado por A, el 4 multiplicado por B y el menos 1 multiplicado por C. Y entonces este sería lo que quedaría independiente, por decirlo de alguna forma. Y entonces tenemos nuestros tres grupos. El grupo de coeficientes que acompaña a X al cuadrado, el que acompaña a X y el que queda completamente solo. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Y es a partir de acá que uno genera el sistema. Y entonces la idea nuevamente es, lo que acompaña a X al cuadrado acá, pues es lo que acompaña al X al cuadrado. O sea, uno puede mirar esto como con una especie de referencia. Y es decir, no, puedo hacerlo acá. Bueno, pero bueno, la referencia es, aquí está X al cuadrado, aquí también. ¿Qué va antes de X al cuadrado acá? A más B más C. ¿Qué va antes de X al cuadrado acá? Va 1. Entonces, A más B más C va a quedar igual a 1. A continuación, ¿qué va después del X al cuadrado y antes de la X? Pues el menos 3A menos 5B. Y aquí al principio, lo que estaba ahí era el menos 4. Entonces me queda menos 3A menos 5B igual a menos 4. Y lo que queda solito después de la X, aquí es un 16 y aquí abajo era menos 4A más 4B menos C. Y entonces queda menos 4A más 4B menos C igual a 16. Y este sería el sistema de ecuaciones lineales que tendríamos que solucionar. Y cuando lo solucionemos, encontramos A, encontramos B y encontramos C. ¿Sí es clara la idea? Sí, señor. ¿Todos bien hasta ahí? O sea, esto es una repetición de lo que ya hemos hecho, pero ahora con tres factores y con potencias o con valores cuadráticos acá. No sé si hay alguna inquietud hasta el momento. En este momento, uno empieza a ver, pienso yo, que, que a medida que aumentan el grado del denominador, el mayor impacto que genera es en el sistema de ecuaciones lineales, porque ahora es un sistema de ecuaciones lineales más grande. Ahora es de 3 variables y de 3 ecuaciones. Naturalmente eso se puede solucionar utilizando los diversos métodos que ustedes conocen para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Entonces pueden aplicar o Gauss-Jordan o Kramer o eliminación o sustitución y les va a funcionar. Sin embargo, a algunos les puede parecer un proceso demasiado largo, les puede parecer un poquitico más complejo. Y entonces cuando aumenta el número de coeficientes y el número de factores, es cuando más peso adquiere esta técnica que creo haberles mostrado en algún momento, que es igualar esto, o sea, no desarrollarlo hasta el final, sino coger solo esto de acá y reemplazar por las raíces de cada uno de los factores. Es decir, reemplazar por la raíz de este factor, reemplazar por la raíz de este factor, reemplazar por la raíz de este factor. Y cuando se reemplaza, se obtienen ciertos valores de manera bastante directa. Si recuerdan que yo haya mencionado ese método para encontrar los coeficientes o no, Sí, señor. que era como, por ejemplo, este factor tiene raíz -1, entonces reemplazo a izquierda por -1,
a derecha por -1, y a partir de eso, pues cuando reemplazo por -1, esto va a dar 0 y esto va a dar 0. Entonces lo único que me va a quedar es este por este, que sería -2 por -5, y al lado izquierdo va a quedar 21. Entonces despejo la b. Cuando reemplazo por 4, me va a quedar que 16 es igual a c por 3 por 5, y de ahí despejo la c. Y cuando reemplazo por x igual a 1, que es la otra raíz que falta, porque es la raíz de x menos 1, obtengo la a, que va a ser -13/6. Es decir, es una sugerencia. Si ustedes tienen como varios, muchísimos coeficientes, siempre y cuando estemos en el caso de factores lineales distintos, una manera de obtener los coeficientes rápidamente, sin necesidad de llegar al sistema o sin necesidad de solucionar el sistema, es aplicar lo que se conoce como el método de la raíz. Reemplazar por las raíces de cada uno de los factores para despejar los coeficientes. Y ya con esos coeficientes, pues tendríamos nuestra fracción parcial. Porque entonces esta descomposición que habíamos obtenido, pues ya sabremos cuál es A. Eso es -13/6. Ya revisamos esos valores con cuidado si quieren. Ya obtendríamos B, que B es 21 décimos. Y ya obtendríamos C, que es 16/15. Y en este caso, y esto espero que sea relativamente claro, ya con esta descomposición, el cálculo de esta integral, pues sería bastante inmediato, porque cada una de las tres integrales es bastante directa de calcular. Entonces, cuando yo tengo un polinomio de cualquier grado en el denominador que se factoriza en factores lineales distintos, funciona bajo las mismas pautas que cuando el grado era 2, de un factor o una fracción, perdón, por cada factor, y tratar de encontrar los coeficientes que se obtengan. ¿Sí es claro? ¿Sí fue claro lo que se presentó? ¿O Sí, alguien señor. tiene alguna inquietud? Voy a volverme un poquitico acá. Voy a ver si le quito el zoom a esto. Tal vez quede como muy pequeño, pero es que quiero que lo vean todo en conjunto para que me digan si es claro este paso con el que obtuvimos los coeficientes. ¿Sí estamos bien? Profe, ¿por qué cuando se reemplaza x igual a 4 da 16 en el primer lado de la igualdad? Porque cuando, no sé si me equivoqué, o sea, ¿dices que me equivoqué o dices que no es claro porque dio -16? Porque dio 16. Porque Ah, no, cuando no, no, ya, reemplazo... ya. Es que puse mal un signo, pero ya. Ah, ok. Listo, listo, pues. Pero la idea sí es clara, ¿cierto? De cómo funciona este método. Sí, señor. O sea, si no quieren utilizar este, pues siempre van a poder plantear el sistema y solucionarlo. Son dos maneras de clarificar el valor de los coeficientes. ¿Sí? Sí, ¿Todos señor. claritos? Sí, señor. Listo. Entonces, como les digo,
Cuando todos los factores lineales son diferentes, digamos que ahí no hay mayor misterio con respecto a lo de antes. No me voy a centrar en cálculo de integrales hoy, como casi nunca. Me voy a centrar en la descomposición. Ya el cálculo de cada integral por separado es un proceso mucho más manejado. Bueno, aquí voy a volver al suma original, porque aquí sí quiero que veamos esto con cuidado. Quiero que miremos este ejemplo. Es un ejemplo más que un ejercicio. Con cuidado. Porque aquí corresponde a otro tipo de caso. Pero vamos a ver que estos nuevos casos que vayan apareciendo simplemente evocan lo que habíamos hecho en los casos de las clases anteriores. Entonces, quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Primero, verificar, claro está, que el grado del numerador sea más pequeño que el grado del denominador. Eso es importante. Si no se cumple esa condición, las fracciones parciales no van a salir. Eso es un hecho. Entonces, solo funciona bajo esa condición. Ya hablaremos después qué pasa si no se cumple esa condición, qué podríamos llegar a hacer para tratar de arreglar el fraccionario. Pero por el momento tenemos que cumplir con esa condición. Cuando yo factorizo el denominador, obtengo esta factorización. Esta factorización sale muy rápida, porque aquí es como un factor común que sale y luego uno aplica trinomio cuadrado perfecto. Esto es x por x menos 1 al cuadrado. Y entonces quiero llamar la atención fundamentalmente sobre la primera parte del proceso, que es la parte en la cual está el nuevo detalle. Y yo les voy a pedir que ustedes completen la segunda parte para ver si entienden cuál es el sentido de este proceso de descomposición. Cuando yo veo la factorización, entonces uno se entra a preguntar, bueno, ¿y a qué caso corresponde? ¿Son factores lineales distintos o son factores lineales repetidos? Y la respuesta es tanto lo uno como lo otro, porque en este ejemplo en particular se mezclan los dos casos que discutíamos cuando hablábamos en grado 2. Es decir, aquí hay un factor lineal que es diferente, aquí hay otro factor lineal que está repetido. Y entonces, a la hora de hacer la descomposición, la idea o la regla es, a cada caso se le aplica su correspondiente regla. Es decir, este, como es distinto, pues va en una fracción con su correspondiente coeficiente. A sobre X. Digamos que eso no es como sorpresivo. Un factor lineal diferente va con su correspondiente fracción. Y el caso repetido, pues lo trato como repetido. Y cuando es repetido, nosotros decíamos que los denominadores que surgen son las potencias de ese factor. Es decir, para este x menos 1 al cuadrado, lo que aparece es x menos 1 y x menos 1 al cuadrado. Las potencias del factor lineal que se repite. Y encima de cada una de esas fracciones va un coeficiente. ¿Sí es claro cómo se manejó ahí?
¿Sí ven cómo funcionó? Sí, profe. Y ahorita vamos a ver otros ejemplos, como más mezclados, por decirlo de alguna forma. Pero a grandes rasgos es, si yo tengo factores diferentes y factores repetidos, los diferentes se tratan como se tratan a los factores diferentes, es decir, una fracción por cada factor de ellos, y la parte repetida se maneja como factor repetido, o una fracción por cada potencia de ese factor lineal repetido. Y entonces la descomposición va a quedar de esta manera. A sobre x más b sobre x menos 1 más c sobre x menos 1 al cuadrado. Quiero mostrar un paso más antes de que ustedes me colaboren con lo que sigue. Naturalmente, el propósito aquí nuevamente es encontrar quién es A, quién es B y quién es C. Y nuevamente la técnica es pongamos todo esto en una sola fracción. Y nuevamente la técnica para eso, pues debe implicar que aquí el denominador debe ser la factorización que nosotros calculamos. Es decir, aquí el denominador tiene que ser x por x menos 1 al cuadrado. Y entonces, nuevamente, nosotros aplicamos eso de que lo que le falte al denominador es lo que le multiplicamos al numerador. Entonces, miren, por ejemplo, que aquí estaba x y aquí está x por x menos 1 al cuadrado. Entonces, lo que le falta a este es x menos 1 al cuadrado. Pues eso es lo que le multiplico arriba. A este de acá, miren con cuidado, tengo un x menos 1. Me quedaría faltando la x y me quedaría faltando otro x menos 1. Entonces, esa x y ese x menos 1 es lo que le multiplico al b. Y en este caso, pues a este, para ser igual a este, lo que le falta solamente es la x, pues arriba lo multiplico por x. Y entonces me queda la fracción con este denominador que estábamos. Entonces miren la particularidad, pero al mismo tiempo la generalidad de este ejemplo. Es decir, es un ejemplo particular que no habíamos discutido antes, donde hay mezcla entre diversos casos, pero al mismo tiempo la idea es generalizada a partir de lo que hacíamos antes. Porque al fin y al cabo, lo único que hicimos fue aplicar las reglas que le correspondía a cada situación y a la hora de formar la fracción, pues seguimos haciendo lo que hacíamos siempre. ¿Qué quiero que hagan? Quiero que continúen el ejercicio, por lo menos hasta encontrar quiénes son los tres coeficientes. ¿Quién es A? ¿Quién es B? ¿Y quién es C? Entonces, ¿qué van a hacer? Pues lo que hemos hecho siempre. Igualan numeradores, desarrollan la expresión, forman el sistema de ecuaciones. Para este caso no les va a funcionar, o mejor dicho, no les va a funcionar perfectamente ese método de las raíces, porque va a haber un coeficiente que no se les va a despejar. Es decir, con el método de las raíces van a encontrar algunos de los coeficientes en este ejemplo, pero no todos. La diferencia viene dada por el hecho de que aquí no todos los factores son distintos. Como no todos los factores son distintos, no va a funcionar el método de las raíces. El método de las raíces funciona cuando tenemos factores lineales distintos, todos ellos. Pero como aquí solo hay algunos que son distintos, entonces solo algunos de los coeficientes se van a poder obtener. Entonces, por eso, aquí es recomendable que utilicen el sistema de ecuaciones lineales. O pueden mezclar, encontrar algunos coeficientes con el sistema de las raíces y luego
con esos coeficientes ya encontrados, en el sistema de ecuaciones lineales que calculen, entran a simplificar para obtener los otros. O sea, aquí hay un montón de técnicas para encontrar A, B y C, mezclando o aplicando solo los sistemas de ecuaciones lineales. Lo cierto es que yo quiero que ustedes me digan cuánto da A, cuánto sería B y cuánto sería C, utilizando las técnicas que hemos discutido hasta ahora. Quiero ver qué tan claro es el esquema de este proceso para este tipo de situación.
¿Listo? Sí, profe. Entonces quiero que miren cuidadosamente los valores que a mí me dieron y que me confirmen si estamos de acuerdo. Miren que el proceso es el mismo. Desarrollo la expresión que queda en el denominador, agrupo, esta es la agrupación, a más b con x al cuadrado, menos 2a menos b más c con x, menos a es el que va solito, y se me genera entonces este sistema. Vuelvo e insisto, pueden ustedes intentar el método de la raíz, lo que pasa es que aquí nomás hay dos raíces, porque la raíz de x menos 1 al cuadrado es la misma raíz de x menos 1. Entonces aquí solo va a haber la raíz de x menos 1 que es 1 y la raíz de x que es 0. Entonces no van a salir todos los coeficientes. En cambio, con el método del sistema de ecuaciones lineales, miren que este queda como bastante sencillito de solucionar y obtengo estos tres valores. A vale 10, B vale menos 8 y C vale 20. ¿Sí eran esos los valores que les habían dado? Profe, a mí me dio diferente. ¿Cuál? ¿Todos? Eh, sí, pero es que, o sea, en la parte donde está a, entre paréntesis, x menos 1 al cuadrado, eso no es igual a x al cuadrado menos 2x más 1 en vez de menos 1. Tienes toda la razón. Entonces el que se equivocó fui yo. Entonces déjame revisarlo. Sí, menos 2x. Entonces aquí quedaría más a. Claro, entonces eso me cambia todo. Listo. Ya lo corrijo a ver si estamos de acuerdo. Entonces, listo. Ah, no, sí, tenía aquí abajo. Listo. Entonces ya voy a corregir esto. Tiene razón, menos 2x más 1. Entonces aquí quedaría que a es igual a menos 10. Y si a es igual a menos 10, entonces b sería igual rápidamente a menos 10, al otro lado pasa más 10, quedaría 12 el b, y el c quedaría, ah, quedaría, aquí queda 20 positivo, y aquí queda menos 12, daría 8. Se daría 0. ¿A ti te dio C igual a 0? ¿O estoy calculándolo mal? Medio c igual a menos 24. Entonces algo estoy haciendo mal acá. Pero no veo qué. Porque. O sea, ese fue el único problema, ¿no? El menos 1. ¿O hay alguna otra diferencia con respecto a lo que tú habías planteado? No, profe, el resto está igual. Entonces, ¿por qué te da? O sea, pero el A sí te dio menos 10. Sí, señor, y el b también me dio 12. Entonces, si nosotros tenemos este sistema, a ver qué otra cosa estoy diciendo. Menos 2 por menos 10 da 20. 20 menos 12 da 8. Entonces sería 8 más C igual a 8. Y entonces en ese caso C daría 0, ¿no? Ay, sí, sí, profe, es un error mío. Bueno, uno de los coeficientes dio 0, eso es. Ah, claro. Arriba debe salir un factor de esos. Bueno. Si da C igual a 0, pues da C igual a 0. No, no me va a poner. Ah, ya, sí, sí, sí. Listo, tiene sentido. Si me siguen hasta acá? ¿Sí es claro hasta acá? Sí, señor.
Sí, señor. Listo. Yo creo que ya es el momento de hacer la pausa, es la 1:53. Volvemos a las 2:05 para mirar unos ejemplitos un poco más generales, o sea, de grados mayores, de mayor número de combinaciones, y un caso muy particular que no hemos discutido hasta ahora, que se puede presentar cuando uno trabaja con ejemplos de grados mayores. Es decir, hasta el momento hemos visto como combinaciones de los casos anteriores. Así que vamos a ver un caso que no ha emergido todavía y que es muy importante considerar. Entonces nos vemos a las 2:05.
Listo. ¿Me escuchan? ¿Sí me oyen? Por favor, confírmeme si me escuchan. Sí, profe. Listo, pues. Bien. Tenía este ejemplo, pero no, este ejemplo es de los mismos. Quería mostrar otro tipo de ejemplo. Ok, listo. Bien. Yo les mencionaba antes de salir a la pausa que en este proceso de calcular las fracciones parciales aparece un caso, digamos que especial, cuando nosotros trabajamos con polinomios de grado más grande que 2. Para ilustrar ese caso,
quiero que consideremos esta integral. La integral de 2x al cuadrado más 3x menos 10 sobre x al cubo más x. Cuando yo factorizo el denominador, aparecen estas dos fracciones. Aparece el factor x y el factor x al cuadrado más 1. Si ustedes miran con respecto a lo que nosotros hemos discutido hasta el momento, este factor no se puede factorizar más. Este es de esos factores de grado 2 que no admiten ningún tipo de factorización. Determinar que no se puede factorizar responde a diversos procesos. Uno puede verificarlo a partir de la fórmula cuadrática o uno puede determinarlo simplemente considerando que este es un polinomio, perdón, que nunca va a ser igual a 0. Y para factorizar comúnmente se requiere, o por lo menos para factorizar en factores lineales, se requiere que hayan ceros, es decir, que haya alguna raíz del polinomio. Lo cierto es que este polinomio no lo podemos factorizar. Esto es lo que se conoce como un factor cuadrático irreducible o infactorizable. Y en ese caso, nosotros no podemos utilizar las ideas que habíamos visto anteriormente, porque anteriormente todo siempre se podía factorizar en factores lineales. Pero si yo no lo puedo factorizar todo en factores lineales, si me queda algún factor cuadrático irreducible, el manejo de las fracciones parciales tiene una variante. Y la variante es, entonces vamos a presentarlo acá, bajo todo esto, que como yo tengo dos factores, me van a salir dos fracciones. Es decir, al fin y al cabo los factores son distintos. Entonces va a salir una fracción con x y otra fracción con x al cuadrado más 1. En el caso del factor x, pues como siempre, arriba iría un número o un coeficiente constante. Pero encima de este factor cuadrático irreducible, no podemos poner una constante. Cuando uno tiene una fracción parcial donde el denominador es un factor cuadrático irreducible, lo que va en el numerador no es un coeficiente, sino que es un polinomio lineal. Un polinomio de la forma, un número multiplicado por x más otro número. Y entonces, en ese sentido, la factorización o la descomposición en fracciones parciales tomaría esta estructura. Para el factor lineal, arriba va un número. Para el factor cuadrático irreducible, arriba va un polinomio lineal. En este polinomio lineal de arriba, claro está, pues no se conocen los coeficientes del polinomio. Es decir, no se conoce quién es este que multiplica la x y no se conoce quién es este que está solito. Y precisamente nuestro proceso es encontrar esos coeficientes. Entonces es muy importante tener en cuenta este hecho. Si en la factorización de algún polinomio, de algún denominador, aparece un factor cuadrático irreducible, en el denominador de la fracción que corresponde a ese factor, tiene que ir obligatoriamente un polinomio lineal.
Y entonces, pues naturalmente, nosotros debemos encontrar todos los coeficientes que están en el numerador, tanto los que corresponden a este numerito de acá, como a los que corresponden a los coeficientes del polinomio lineal. Y entonces, pues hacemos lo que hacemos siempre. Completamos todo en una sola fracción. Entonces aquí nuevamente, pues el denominador tiene que ser la factorización x por x al cuadrado más 1. Entonces aquí nuevamente, pues miro qué le falta al denominador y se lo multiplico al numerador. Entonces acá, pues a este denominador le falta x al cuadrado más 1, pues se lo multiplico arriba. Y a este denominador, pues le falta la x. Entonces a todo el numerador lo multiplico por x. Y entonces aquí me queda esa fracción sobre la cual voy a encontrar los coeficientes. Entonces aquí el detalle diferenciador, vuelvo y repito, es que cuando aparecen factores que no son lineales, sino que son cuadráticos, que no se pueden factorizar, arriba de ellos tiene que ir un polinomio lineal. ¿Sí me siguen con la idea? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Y entonces, pues sigue como siempre lo hemos hecho. Igualo los dos numeradores, desarrollo y agrupo. Y miren que en estos casos, cuando hay factores irreducibles, la estructura de los coeficientes es incluso bastante más simplificada. Porque aquí va a quedar a por x al cuadrado más a, aquí va a quedar b por x al cuadrado más c por x. Cuando agrupo el x al cuadrado solo me queda a más b. Cuando agrupo el x, pues el único que va con x es c. Y cuando agrupo el que va solito, pues el único que va solito es a. Y entonces aquí nosotros obtenemos que a más b tiene que ser igual a 2, que c es igual a 3. Miren que aquí igualo coeficiente con coeficiente como siempre. Este de acá lo igualo con este 2. Este de acá lo igualo con este 3. Y este de acá lo igualo con este menos 10. Y entonces me queda este sistema, a más b igual a 2, c igual a 3 y a es igual a menos 10. Ese es el sistema original. Y pues rápidamente, como ya tenemos a, pues b lo obtenemos rápidamente. Y entonces b va a ser igual a 2. Y entonces me va a quedar pues esta descomposición. Menos 10 sobre x más 12x más 3 sobre x al cuadrado más 1. Ahora, la dificultad comúnmente se presenta a la hora de calcular la integral. Porque cuando uno tiene la integral en la que se descompuso, pues aparecen estas dos integrales. Sin embargo, estas dos integrales responden a métodos que nosotros ya conocemos. Es decir, esta integral sale rápidamente, la de menos 10 sobre x. Esta integral, ¿por qué me queda esto así tan? Un segundo, por favor. Esta integral sale por sustitución. No es difícil ver que yo puedo escribir esta integral de tal forma que yo pueda aplicar la regla de sustitución. Y esta integral de acá, uno la puede consultar, porque la antiderivada de eso es relativamente conocida, o si no, uno puede aplicar sustitución trigonométrica, que en la sustitución trigonométrica, como aquí tengo x al cuadrado más 1,
le aplico cierta sustitución y obtengo el resultado de la integral. Entonces, el ejercicio que les quedaría a ustedes pendiente sobre este ejemplo es investigar, más que investigar porque no es que sea nada nuevo, sino es el uso de los procedimientos anteriores, pero llamémoslo investigar cómo calcular estas integrales. O sea, el proceso de fracciones parciales, digamos que se ilustra, en este caso, con factor cuadrático irreducible, pero después viene el proceso de calcular cada una de las integrales. Entonces, investiguen o revisen dentro de los métodos que hemos discutido hasta ahora, con cuál de ellos se podría calcular esas integrales que aparecen en la descomposición. Lo cierto es que son integrales que responden a alguno de los métodos que hemos discutido anteriormente. Aquí me estoy centrando fundamentalmente es en la descomposición. Lo demás, ustedes lo pueden revisar a partir de clases anteriores. Si es claro entonces cómo funciona cuando me encuentro con un factor cuadrático irreducible, la descomposición en fracciones parciales. Si es clara la idea. Sí, profe. Entonces quiero que miremos otro ejemplito que tiene una idea similar. Miremos cómo es el funcionamiento. Voy a tomar aquí un polinomio de grado 4. Naturalmente el numerador tiene que tener grado más pequeño. Más pequeño no significa que tenga que ser obligatoriamente 3. Aquí arriba podría haber un polinomio de grado 2 o un polinomio de grado 1. E igual podríamos aplicar el proceso de fracciones parciales. Entonces, aquí, al factorizar este denominador, me queda esta factorización. X menos 1 por X más 1 por X al cuadrado más 1. Entonces, la idea es, como siempre, pues mezclar los casos. Para el factor X menos 1, esta sería la fracción. X menos 1, arriba un coeficiente constante. X más 1, que también es un factor lineal distinto, iría arriba con este coeficiente constante. Naturalmente uno no reutiliza las letras que ya tiene ubicadas, es decir, si aquí esta es A, pues ya la siguiente toca que sea B. Y en el caso del factor cuadrático irreducible, lo que iría arriba sería un polinomio lineal. Pues aquí en este caso los coeficientes para ese polinomio lineal serían C y serían D. Y entonces, esta es la descomposición en fracciones parciales para esta fracción que tenemos en esta integral. Y esta sería la manera como se convierte todo en una sola fracción, cuyo denominador sea el denominador factorizado. Entonces, este denominador es el que tenemos que tener en esa fracción, y pues para obtener la única fracción, pues multiplicamos abajo, arriba lo que le haga falta abajo. Misma estructura, mismo procedimiento. Dense cuenta que aquí al fin y al cabo estamos utilizando las mismas ideas que hemos utilizado siempre. Si es claro hasta acá, mírenlo cuidadosamente y díganme si hay alguna pregunta con respecto al ejemplo. Está claro, profe. Entonces yo quiero que terminen el ejercicio hasta encontrar los 4 coeficientes, hasta encontrar quién es A, quién es B, quién es C
y quién es D. Entonces plantean el sistema, lo solucionan. En teoría, pues es un sistema de 4x4, pero créanme que en este ejemplo en particular, varias de las variables se van a solucionar fácilmente para determinar cómo quedaría la descomposición. 10 minuticos para que revisen esos 4 coeficientes.
¿Listo? No, profe. Tenemos otro ratico entonces. ¿Cómo van? Bien, profe. Creo que yo ya terminé. Los demás. Quiero que miren el sistema que se plantearía para solucionar para encontrar los cuatro coeficientes. Quiero que me digan si es claro, si obtuvieron lo mismo, si es claro de dónde sale. Sí, profe. Entonces, ¿cuánto te dieron los coeficientes? A me dio igual a 5 cuartos. Sí, B me dio igual a un cuarto. sí, C me dio igual a un medio.
un medio, Ajá, y D me da igual a 0. un medio C. ¿Será que fue yo el que me equivoqué? A mí C me da 1. A ver si tiene sentido. Entonces, escribamos las soluciones y verifiquemos si efectivamente solucionan el sistema. Me dices A igual a 5 cuartos. Sí, señor. Un cuarto, me dijiste. B un cuarto, sí, señor. B un cuarto. ¿Me dices que C un medio? Sí, señor. Y D 0. Sí, sí, señor. ¿El sistema es el mismo? Míralo de pe a pa. ¿O hay alguna diferencia en el sistema? No, profe, es el mismo. Mismo, igualitico. Ujú. Listo, pues. Entonces, A más B más C tiene que dar igual a 2. Entonces, 5 cuartos más un cuarto, 6 cuartos. Y esos 3 medios más un medio, sí, da 2. A menos B más D tiene que dar 1. 5 cuartos menos un cuarto da 4 medios, que eso es 2. Más 0. No. 5 cuartos menos un cuarto da 4 cuartos, que eso es 1. Y 1 más 0 da 1. Perfecto. A 5 cuartos más un cuarto da 6 cuartos, que son 3 medios, menos un medio, serían 2 medios, da 1. Y A menos B menos D sería 5 cuartos menos un cuarto daría 4 cuartos, que eso es 1. Menos D, que es 0, daría 1. Sí, efectivamente, el equivocado entonces era yo y C daría 1. ¿Qué dicen los demás? Si estamos como sobre la misma sintonía. Me devuelvo acá. ¿Sí es claro el proceso o no? Levanten la mano si hay claridad, por favor. Bien. Entonces, esto era como lo que quería presentar con respecto al método de fracciones parciales, como los ejemplos más básicos. Naturalmente, pues vamos, mejor dicho, para ahondar en ese proceso, pues vamos a tener que plantear, pues resolver algunos ejercicios que les iré dejando eventualmente. No, pues digamos que eso era lo que tenía preparado para el día de hoy. Pues si no hay como inquietudes, nos veríamos el miércoles, que quiero empezar a abordar las aplicaciones del proceso de integración. Es decir, con esto quiero o doy como cierre a la parte de los métodos de integración, porque digamos que un capítulo bastante extenso, y a partir del miércoles empezaremos a hablar de las aplicaciones clásicas que no hayamos discutido hasta ahora. Andrés Felipe, ¿tiene alguna pregunta? No, profe, qué pena, se me quedó la mano levantada. Perfecto. Entonces nos vemos el miércoles. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Gracias, Chao, profe, hasta profe, luego. gracias. Que estén bien. Profe, gracias.